La salada brisa del mar Caribe inundaba la amurallada ciudad de Santo Domingo la noche del 27 de febrero del año 1844. La ausencia de la luna llevaba los límites de la visibilidad. La penumbra solo era combatida de manera muy tenue por un puñado de farolas esparcidas tímidamente en la ciudad construida por españoles 3 siglos antes de aquella noche gloriosa. Sus hazañas estaban destinadas a ser escritas con letras de oro en las páginas que registran las historias de los pueblos que se deciden a luchar por su libertad y por el derecho a escoger sus propios caminos. Ese 27 de febrero la población de la ciudad y de los alrededores, en buena medida también, estaba preparada para la ruptura con Haití. Los habitantes de Santo Domingo y sus entornos, entiéndase San Carlos, que es una comunidad extremadamente comprometida con el 27 de febrero, con la Puerta de la Misericordia, con la Puerta del Conde. Y lo que hoy es Villa Duarte, Pajarito, que es el feudo de Juan Alejandro Acosta y Baltasara de los Reyes, estaban extremadamente comunicados y comprometidos con lo que se había pactado. Mella hizo los contactos con los reformistas haitianos de Cayo de San Luis, en la parte sur de la isla, para desvirtuar todos los logros realizados por Boyer. Y se gestaron en diferentes puntos, tanto de Haití como de la parte oriental, una serie de movimientos que darían luego en la parte oriental con lo que fue el trabucazo de la noche del 27 de febrero de 1844. Hubo un propósito esencial. Se había hecho la coordinación para un buen número de patriotas concurrir a la Puerta de la Misericordia y allí hacer un disparo que, como entonces la ciudad de Santo Domingo era pequeña, bueno, pues ese disparo de un trabuco se iba a escuchar en todas partes. Rápidamente, desde la noche, mediana noche, una multitud se aprestó de cientos de personas y luego marcha hacia el baluarte del Conde. ¿Y qué se había pactado? Ese es un proceso que va desde la reunión del 24 de febrero, donde Vicente Celestino Duarte, hermano de Juan Pablo y delegado compromisario y representante de Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, que es el líder político de ese proceso en ausencia de Duarte, porque tenemos a Duarte en Curazao, en su primer exilio desde 1843, y naturalmente Ramón Matías Mella, el más audaz, tenía un papel fundamental. La noche del 27 tiene que ver con que los conservadores habían de manera disimulada, sin consentimiento de los trinitarios, hecho un pacto con los franceses. Y es así que los trinitarios, al enterarse, deciden que tienen que adelantar lo que es la separación para que no se efectúe ese protectorado con Francia. Esa noche del 27 de febrero se organizó de parte de los trinitarios encontrarse en lo que era la puerta o en lo que es la Puerta de la Misericordia, y se acordó que al inicio de el trabuco o el trabucazo de Mella, de ese tiro que da inicio a lo que es el proceso de nuestra independencia, pues que los demás trinitarios se sumaran a ese momento de gloria que los convocaba la patria. Y las limitaciones impuestas por el régimen de Boyer eran demasiadas. En ese sentido, hubieron algunos elementos que favorecieron esa gesta histórica que daría al traste con la independencia del 27 de febrero del 1844. Y previamente a ese día hubo una reunión de los grupos comprometidos con la separación,
hubo una reunión donde se acordó que Mella fuera el encargado de disparar al aire un viejo instrumento, una vieja arma antigua llamada trabuco, porque Mella tenía una especialidad en el manejo de ese tipo de armas y desde luego era el más diestro, el más preparado. Y ese convenio era la señal para que todos los demás grupos que estaban bastante diseminados por la antigua ciudad, pues acudieran a la Puerta de la Misericordia, ¿verdad? Que está muy cercana a la Puerta del Conde. Ese sería el punto de partida para luego marchar a las demás fortalezas militares que habían en Santo Domingo. El ambiente, sobre todo en la capital, era de temor, de expectativas, porque ya se había firmado el acta de separación, que se llama el Manifiesto del 16 de enero de 1844, y se pensaba que la independencia iba a ser a posteriori, pero los trinitarios, cuando vieron los aprestos de los sectores más atrasados del país, decidieron adelantar, y por eso a ellos se les llaman los febreristas. Pero finalmente se produce el acto de declaración de la República Dominicana el 27 de febrero de 1844. En las cercanías de los bordes establecidos con enormes bloques de piedra se encontraba el general Matías Ramón Mella, acompañado solo por la oscuridad de la noche y aquella icónica arma de fuego llamada trabuco, que sería la encargada de avisar que había llegado la hora de separarnos de los haitianos y crear nuestra propia república, como lo había planificado Duarte y un grupo de jóvenes revolucionarios desde hacía años. Mella se acercaba cada vez más a la puerta oeste de la muralla levantada por el conde Bernardino de Bracamontes en el siglo XVII, conocida como la Puerta de la Misericordia, sabiendo que sobre sus hombros pesaba la encomienda de iniciar la revuelta. Las semanas que siguieron al Día de la Independencia, las recién formadas tropas dominicanas se preparaban para defender el nacimiento de la nueva república. Las informaciones que manejaban los trinitarios confirmaban los aprestos de Charles Herald, presidente de Haití, de organizar una invasión a la parte este de la isla. Matías Ramón Mella fue designado comandante en la zona norte del país, lugar que actualmente se conoce como Santiago de los Caballeros, una de las zonas más activas económicamente hablando en la isla y en toda la región del Caribe. Desde allí, y junto con otros generales, como fue el caso del héroe nacional José María Inver, oriundo del Valle del Cibao, planificaron y fortalecieron las defensas de esa ciudad ante la inminente llegada del general haitiano Jean-Louis Perriot, designado por Herald para dirigir el ataque haitiano, el cual se llevó a cabo el 30 de marzo de 1844. Hay dos versiones sobre el trabucazo de Mella en la Puerta de la Misericordia. Una versión dice que en un momento de vacilación, cuando sonaron unos disparos provenientes de la fortaleza, alguna gente mostró temor y que Mella tiró el trabucazo para reafirmar la voluntad de que había que seguir. Esa es una versión. Otra versión que viene de una fuente importante, que es el secretario de Sánchez, pero no creo que lo hiciera por animadversión a Mella, no lo creo. Él posiblemente porque él creía que fue así, es que fue un tiro accidental, pero que de todas maneras tuvo el efecto de incitar a continuar la acción. Es decir, el trabucazo tuvo su peso. Dos elementos simbólicos importantes, el izamiento de la bandera y el trabucazo de Mella. Las autoridades haitianas se percataron del movimiento. Tenían ya informaciones y desplegaron un patrullaje militar muy estricto. Ellos tenían mucho más poderío militar que los dominicanos, pero aún así los febreristas fueron en ese sentido, si tú quieres, valientes y proclamar la República Dominicana. Y desde luego Mella, como patriota aguerrido,
jugó un papel trascendental esa noche. Hubo alguien que planteó la necesidad de diferir, de posponer la acción. Y se escucha un no. Y entonces ese no, quien lo pronuncia es Mella. Y Mella dice que no hay por qué retroceder, que no había marcha atrás. Y en consecuencia dispara el trabuco. Y esa es la razón por la que la cita del 27 de febrero, que estaba acordada previamente a las 10 de la noche, se retrasó bastante. Ahí hubo muchos testigos que luego dijeron que luego una hora y media después, Mella dijo, bueno, pues si no aparece mucha gente, nosotros vamos a seguir adelante con el proceso. Y no hay vuelta atrás. Y es en ese instante cuando él dispara el trabucazo, el famoso trabucazo acordado, como señal de que en ese momento se iniciaba la gesta independentista del 27 de febrero. Convocados a la Puerta de la Misericordia, concurren la mitad de la gente convocada. Y otros estaban vacilantes, porque frente a la falta de quórum, vamos a decirlo con una palabra muy actual, vamos a posponer eso. Y entonces Mella, en una arenga que lo inmortaliza, dice, valientes como cobardes. Todos estamos comprometidos y no podemos dar un paso atrás. Cuando pasaron la lista. Y entonces en el momento en que Mella dispara su trabuco hacia el mar. Ese trabuco se encuentra en este museo. Para llegar a este museo tuvo que recorrer un largo camino. A partir de la década del 70 se crean una serie de museos de lo que fue el Museo Nacional. Y a nosotros en este Museo Nacional de Historia y Geografía nos tocó la parte republicana. Y es por eso que se encuentra en nuestro museo esa pieza emblemática de nuestra independencia, como es el trabuco de Mella. Ese trabuco que significa para todos los dominicanos el arrojo y la decisión de separarnos de Haití definitivamente. Un trabuco no es más que un arma de avancarga preparada o constituida por bronce o acero. En el caso del arma usada por Mella, podríamos hablar de un trabuco tipo dragón con un sistema de llave de rueda. Es una figura armamentística de los años 18, del siglo XVIII, y que precisamente su forma acampanada no es para mayor efectividad, porque no es un arma efectiva. Es un arma que tiene que ser recargada cada vez que se usa. A mi modo de ver, la población estaba preparada. Al otro día, ya desde temprano, comenzó a llegar gente desde los campos cercanos, señal de que el movimiento estaba muy bien organizado, contaba con el consenso de la generalidad de la población. No hubo ningún acto en la ciudad de respaldo al gobierno haitiano, y más bien los campesinos de la zona cercana rápidamente se movilizaron para prestar concurso. Y Juan Alejandro Acosta, junto con su madre y con Santiago Basora, un líder negro, empezaron a cruzar por la puerta de las Atarazanas, hombres y mujeres en un lanchón. Y esa noche, ya tomado la parte del puerto, los haitianos fueron reducidos al área de lo que es la fortaleza Osama. Muchas mujeres de la clase media típica, que fue el sector protagónico de la Trinitaria y de todo el proceso de ruptura con Haití, estuvieron muy activas desde las semanas previas. Es decir, hubo una pléyade de mujeres. Eso es muy importante porque la mujer es la reproductora del medio social. Y aquí se dio algo que no es usual en aquellos tipos de épocas, que fue una participación relevante de la mujer con apoyo activo y directo a la Trinitaria. Eso para mí es la señal más concluyente
de que fue un movimiento de amplio respaldo, de amplia participación, de consenso nacional, que explica el hecho de que el Estado Dominicano ya se hiciera una realidad irreversible. 2 días duró la gesta independentista hasta el 27 de febrero. El 25 de febrero el general Mella había cumplido 28 años. Nació en el año 1816 en la ciudad de Santo Domingo. Poseía grandes habilidades con el sable y la espada. A la edad de 20 años, Mella ya había contraído matrimonio con José Fabrea, perteneciente a una de las familias más influyentes en aquellos tiempos. Ese mismo año, fue ascendido a oficial encargado de la villa de San Cristóbal y también había iniciado su negocio de corte de madera. ¿Dónde vive Mella? Mella vive en la calle de la Luna, o en lo que vive en la calle Sánchez, casi esquina Duarte. Ese niño a los 5 años, como Sánchez a los 5 años, como Duarte a los 8 años, presenciaron junto a sus padres la invasión de 1822. E indiscutiblemente que lo traumó, o sea, sufrieron lo que se llama un trauma, porque estaban alimentados culturalmente por las tradiciones. Y su padre, casado con la señora Francisca Castillo, de origen sancarleños y de origen banilejo, va a fundamentar una gran familia que lo va a animar muy temprano en los aprestos de la patria. Se entiende que quien lleva a Mella al movimiento es Juan Isidro Pérez, que como se sabe era un patriota de los originarios trinitarios, de los 9 que fundaron la sociedad. Y eso se corrige por el hecho de que cuando él casa con José Fabrea, figura entre los testigos Juan Isidro Pérez. Su primera experiencia fue en la Batalla de las Carreras en compañía de Pedro Santana. A partir de ahí, él fue subiendo, fue escalando y se convirtió prácticamente en un estratega operacional y táctico. Una figura solamente para mí como investigador de la geopolítica similar a la de Napoleón. Es decir, que podríamos decir que Mella fue el Napoleón dominicano, porque concitó los 3 niveles de la guerra en el pensamiento estratégico, operacional y táctico. Mella estuvo al lado de Duarte desde el principio y fue uno de los compañeros más activos de Duarte. Y al grado de que cuando hay que mandar a una persona en una misión fundamental a Haití para entablar una relación con el grupo liberal haitiano que estaba preparando ya la ruptura con Boyer, el derrocamiento de Boyer, el movimiento llamado La Reforma en Haití, quien es enviado por Duarte es Mella. Eso no es casual. Entonces ahí empieza un protagonismo como diplomático de Mella. Sabía conciliar, sabía convencer, sabía exponer razones de peso de forma sencilla y podía ceder algunas cosas en aras de una idea central que en este caso era la separación. Mella tuvo varios hijos, parece que heredó de su padre ciertos bienes que por algo pudieron heredar sus hijos, pero él se dedicó básicamente a su vida política. Meses antes de aquel 27 de febrero, el presidente haitiano Charles Hérard encabezó una campaña de terror y persecución en la parte oriental de la isla de la Hispaniola contra los grupos de personas opuestos a la manera en que los líderes haitianos estaban manejando los designios de los ciudadanos de ambos lados. En esos momentos, Hérard había sido derrotado en las elecciones municipales, las cuales fueron ganadas, en su mayoría, por los trinitarios que encabezaba Juan Pablo Duarte y Díez. La popularidad del régimen haitiano estaba en franco desgaste, no solo en Santo Domingo, sino también en Puerto Príncipe y las principales ciudades de la isla. Liberado Matías Ramón Mella y fracasado el plan de Duarte de conseguir armas y hombres en Curazao y otros destinos, fue Mella quien supo establecer un plan de acción
para salvar el movimiento que tanta sangre y sufrimiento ya había cobrado en la parte oriental y poder dar el primer golpe a los haitianos, el 27 de febrero. Después de esos días, la guerra política que se vivió en el país terminó en persecución en contra de los trinitarios. Luego de la primera campaña de defensa de la soberanía en las batallas de Azua y Santiago, el entonces presidente de la República, Pedro Santana, dispuso una cacería contra los principales líderes trinitarios. Muchos de ellos llegaron a escapar y esconderse de los esbirros de Santana. Duarte y Sánchez pudieron huir de la furia de Santana y su hermano Ramón, quienes compartían el apoyo de algunos importantes líderes conservadores. Mella fue apresado en Santo Domingo, luego de saber que había sido declarado traidor de la patria. Otras importantes figuras no corrieron con la misma suerte, como fue el caso de María Trinidad Sánchez, fusilada junto a otros patriotas en las cercanías del Parque Independencia. La ruptura de Mella con Santana vino dada precisamente por su lealtad con Duarte. Desde que en la primera Junta Central Gubernativa, Mella propició que fuera Duarte quien encabezara la presidencia, eso fue un motivo más que suficiente para granjearse la desgracia con el atero del Ceibo Pedro Santana. Es decir que Mella, no obstante eso, fue un conciliador, fue un ente que mantuvo las diferentes partes, conservadores y liberales, se mantuvo entre conservadores y liberales, tratando de mantener la unión y el concepto de identidad. Pero cuando no vio que no se iba por el mismo camino, pues se desligó, y ahí es donde viene su desgracia. Y en 1844 hace su papel como embajador plenipotenciario, procurando que España nos reconociera. Ahora, ¿qué ocurrió entre el 44 y el 48? Porque te tengo que decir que Mella vino un teórico de la guerra irregular. Entonces, que lo que ocurre es que cuando Santana se involucra en esa estafa, en esa traición de lesa patria que fue la anexión a España, Mella, hay una frase de Mella: yo soy un soldado de febrero. Está diciendo: yo soy uno de los padres de esta patria. Yo no puedo mantenerme indiferente. Y entonces lo embarcan en una goleta y él obliga a la tripulación que lo deje en Puerto Plata, donde tenía raíces profundas. Después de la salida de Duarte, Mella es apresado, y es apresado desde San Francisco de Macorís, de los primeros apresados cuando viene Herrera, el presidente haitiano del momento, salido del régimen de la Reforma, y Mella es de los primeros apresados. Mella en varias ocasiones pierde la libertad, porque él era aguerrido, activo, y entonces estaba en el centro de todo. Y por eso él perdió la libertad en el ámbito de las confrontaciones con los haitianos, perdió la libertad en la confrontación con Santana, perdió la libertad en la confrontación con los españoles con motivo de la guerra restauradora. Es decir, él siempre estuvo al frente, y como era activo y estaba al frente, solía con frecuencia pagar con la privación de libertad. Y él sufrió mucho porque él inclusive en un momento dado fue llevado a Haití como prisionero. Mella fue apresado en varias ocasiones. La primera sería a final de julio de 1844, cuando él vino desde el Cibao a ver qué era lo que estaba pasando en Santo Domingo, porque se acababa de producir el contragolpe del 12 de julio de ese mismo año, encabezado por Santana, y fue apresado junto a los demás jóvenes trinitarios y expulsado mediante un decreto del 22 de agosto de ese mismo año. Ahí, para mí, es que finaliza ya la existencia organizada del movimiento trinitario. Muchos de los hombres importantes de la historia han tenido un momento de vacilación sobre las grandes responsabilidades que les ha caído en sus espaldas, como pesados sacos de arena que quisieran tirar a una profunda fosa.
Eso sucedió con Matías Ramón Mella, cuando fue enviado a España con la misión originaria de reconocer la independencia, que luego se convirtió en una misión anexionista planificada por Pedro y Ramón Santana desde antes que Mella partiera. Mella rompió de manera radical con Pedro Santana y su empeño de anexar la República Dominicana al desgastado Imperio Español. Se ubica nuevamente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, bastión de la resistencia contra la anexión y la ocupación española en el país. Se junta con su antiguo compañero de armas, el general José María Imbert, y de inmediato se comienzan a organizar las estrategias que fueron cruciales para defender y años más tarde restaurar nuestra soberanía. Uno de los elementos críticos a Mella, y eso lo he dicho en mi libro, sobre todo en el de política exterior, que Mella jugó un papel importante en el proceso de independencia con el Trabucazo y lo demás, pero después de instalado en la República Dominicana, instalado el gobierno provisional y ya Santana elegido como presidente constitucional de la República, Mella fue el enviado plenipotenciario de Santana ante las potencias imperiales y Estados Unidos en América, las potencias imperiales europeas, para dos cosas: aceptar la independencia o principalmente una anexión. Es decir, que el discurso separatista de seremos una patria libre, independiente y soberana que decía el juramento trinitario, Mella lo guardó en el olvido y fue el enviado de Santana, el caudillo de turno, para negociar la independencia, pero principalmente la anexión con las mismas potencias imperiales que nosotros queríamos liberar, con España, con Francia, con Inglaterra y Estados Unidos. Mella regresó en noviembre de 1848 y de inmediato participó en la batalla de las Carreras, fue uno de los principales jefes militares de las Carreras, ese aspecto aquí nunca se ha destacado. Pero luego vino un periodo de colaboración política con Santana, ubicado entre 1849 y 1859. Son 10 años que yo en mi biografía política de Mella lo intitulo los años de la subordinación política, no ideológica ni moral. Entonces, en el año 59, cuando Pedro Santana se decidió finalmente por llevar a cabo la anexión a España, él escribió una carta que debe ser histórica. Ese documento debiera de ser bastante popular y sin embargo es un poco desconocido, porque ahí se ve la grandeza y los principios de Mella, de volver a defender, como lo hizo en el 44, la independencia nacional. Bueno, dicen algunos que en la historia lo importante es cómo uno muere, no cómo uno vive. Mella comenzó a trabajar con los trinitarios, asume el rol, porque no era cualquiera, no era miembro de la delegación, era el jefe de la delegación, con Santana. Pero claro, él después lucha en la guerra restauradora, podría destacarse ese elemento, pero a los hombres y mujeres de la historia hay que mirarla en todas sus dimensiones. ¿Sabes por qué? Porque la historia no la construyen los héroes y las heroínas que vienen de la nada, vienen del cielo, sino seres humanos como nosotros, que están en la tierra y que son poseedores de muchas virtudes y muchos defectos, y seres humanos que son capaces de errar y de acertar. Él entra en contradicción de Santana cuando advierte que definitivamente persiste la idea, ¿verdad?, de renunciar a la soberanía. Mella cometió errores, como los cometió Sánchez. Ahora, llegado la anexión a España, 1861, uno de los primeros en Puerto Plata que protesta contra la anexión fue Mella. Durante su participación en la Guerra de Restauración, Mella realizó uno de los principales aportes hecho por el patricio para el beneficio de las fuerzas restauradoras, así como para los anales de la historia, de las teorías y estrategias de la guerra.
el Manual de Guerra de Guerrillas, que todavía es mencionado en academias militares como la de West Point. Mella, siendo ministro de guerra del gobierno restaurador. El gobierno restaurador surge de la batalla de Santiago del 6 de septiembre al 13 de septiembre. Es una batalla que dura 7 días donde Gaspar Polanco quema la ciudad. Entonces, de ese gobierno que emerge, el hombre de más prestigio político, de más prestigio social y de más prestigio militar es Mella. Y ese gobierno lo nombra ministro de guerra. Ahí están todos los que van a ser líderes de la restauración. Está el generalísimo del sur, Pedro Florentino y Florentino. Está Gaspar Polanco. Está Monción. Está Francisco. Está el padre de la restauración, que es Santiago Rodríguez. Y entonces le dice: ¿cómo ustedes han dejado que las tropas entraran de Santiago de Puerto Plata a Santiago sin haberle hecho guerra de guerrilla? Entrenó en el arte de la guerra de guerrilla a los soldados restauradores. Tuvo una participación a nivel nacional, se movía donde quiera que lo necesitaba y vivía estableciendo cuáles eran las formas de maniobra para atacar al ejército de Boyer. Es decir, el trabajo a nivel operacional y táctico fueron una de sus responsabilidades fundamentales en la guerra restauradora. Como los grandes hombres, se creció. Y en el momento que él sintió la necesidad de poner en práctica un método que le resultara eficiente y eficaz para contrarrestar esas fuerzas que parecían insuperables, es que el hombre, cuando se ve en una situación de necesidad extrema, crea. A los prohombres, la muerte y el descanso les llega en medio de acciones preponderantes. La parca se encontró con Mella en el campo de batalla. La tuberculosis hacía imposible que el militar ganara ese duelo contra la muerte y viera cómo la patria había vuelto a ser libre otra vez, como él siempre lo deseó. Aún se haya equivocado en el camino, pero rectificó antes de partir. Después de 20 años sin verse, se da el encuentro de Duarte, que como apóstol de nuestra independencia vino a presentarse para defender nuestra patria. Dios le dio la oportunidad a Duarte de venir en 1864, de poder conversar en su lecho de enfermo con Mella, y Mella expresarle todos sus sentimientos por la patria. Mella nunca renunció a ser un verdadero patriota, cometió errores, pero en realidad no traicionó nunca. Y por esto jugó también un papel muy preponderante en la guerra de la restauradora, al grado de que fue vicepresidente de la República y así murió en Santiago. Ya estaba muy avanzada, muy comprometida la salud de Mella por un cáncer, pero consciente del momento que le esperaba, sus últimas palabras fueron para la patria y dijo: que viva la patria y a mí entiérrenme envuelto en una bandera. Él muere muy poco después de la guerra de restauración. Se enfermó de disentería y se pasó varios días en Guayubín. Es en Guayubín cuando él se encontró con Duarte, que venía desde Montecristi, cuando Duarte regresó, y fue trasladado de Guayubín en litera hacia Santiago, donde fue atendido, pero finalmente murió. Murió enfermo, pero peleando, murió pobre, como todos en la indigencia, pero ahí se mantuvo. Es decir, Mella indudablemente fue un patriota de primera categoría. Huyendo de un disparo, dice:
aún hay patria, porque Mella muere convencido que se había levantado la espada libertadora de Gregorio Luperón, sobre todo en las operaciones hacia el este, el Sillón de la Viuda, Arroyo Bermejo, Alto de San Pedro y Guanuma, y había derrotado al ejército encabezado por Pedro Santana y al ejército español. La evocación de Mella no es un acto funerario, no es un ritual de cumplir por cumplir. 25 de febrero, aniversario del natalicio de Mella. Sí, lo es, pero ¿para qué nos sirve la celebración del natalicio de Mella si nos quedamos en el simple ritual?